¿Qué tal? Vamos a entrarle de lleno a este tema, porque lo que tenemos hoy es un verdadero hito para el derecho familiar en México. En este análisis vamos a desmenuzar la compensación económica que se deriva de un divorcio bajo el régimen de separación de bienes. Y para esto, vamos a usar como lupa el amparo directo 198-2025 del 10º Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito. La idea aquí es entender por qué aplicar la perspectiva de género no es, digamos, una opción o una sugerencia para los jueces, sino una obligación constitucional absoluta. Es la única forma de sacar a la luz esas asimetrías de poder que muy a menudo se esconden en las dinámicas familiares. Para que vayamos todos en la misma sintonía, nuestra hoja de ruta será esta. Primero, veremos el caso y el desequilibrio. Segundo, la dependencia económica encubierta. Tercero, la perspectiva de género ya aplicada. Cuarto, los parámetros para cuantificar. Quinto, la relación con los derechos humanos. Y cerraremos con una conclusión crítica. Vamos a revisar paso a paso las tesis 2032-154 y 2032-155 para entender todo el alcance de esto. Así que arranquemos con el punto número 1, el caso y el desequilibrio, la división sexual del trabajo. Vamos directo a los hechos, porque para entender la magnitud de esta resolución necesitamos ver exactamente qué fue lo que detonó todo este análisis judicial. Imagínense esta situación. Tenemos un contraste brutal entre lo que dicen los papeles y lo que pasaba en la realidad. Formalmente, existía una aparente autonomía económica perfecta. La esposa era socia de una empresa con su esposo, tenía un empleo ahí mismo con un salario fijo y, claro, estaban casados por separación de bienes. O sea, en papel era una relación de pares. Pero ojo aquí, la realidad material era otra historia completamente distinta. Ello se dedicaba principalmente al trabajo del hogar, que sabemos que no es remunerado, y asumía casi al 100% el cuidado de las 3 hijas. En la práctica, no tenía acceso real a las utilidades de la empresa, ni mucho menos poder de decisión sobre el patrimonio. Esta famosa división sexual del trabajo creó, con los años, una subordinación tremenda. Una desigualdad silenciosa que, pues, los contratos y las actas simplemente no mostraban. Pasemos al punto 2. Dependencia económica encubierta y el análisis de la tesis 203-2155. Y es que a nivel legal es vital reconocer cómo estas estructuras tan formales sirven muchas veces de máscara para desigualdades muy profundas. Resulta que en el proceso, cuando ella pide una compensación económica de hasta el 50% de los bienes, los jueces de primera y segunda instancia cometen el error de negarle el derecho por completo. Después de un amparo, el tribunal de origen decide darle una compensación, pero arbitrariamente fijan un irrisorio 8%, un 8%. ¿Y cuál es el gran problema con esto? Pues que aventaron este porcentaje al aire, sin ninguna metodología, sin explicar el porqué y sin ponderar absolutamente nada. Literalmente redujeron décadas de trabajo de cuidado a un número sin sustento, ignorando toda la dinámica de dependencia. Un problema de inconstitucionalidad gigantesco. Y esto nos lleva al corazón de la tesis 2032-155, el concepto de la dependencia económica encubierta. Este criterio es un parteaguas, porque nos dice que tener el título de socia accionista o un recibo de nómina no borra la subordinación económica en la vida real. Si alguien se dedica al hogar y a cuidar a los hijos, y al mismo tiempo no tiene un control verdadero y efectivo sobre el patrimonio, hay una simetría estructural evidente. Es como una ilusión óptica financiera. Ante esto, el juez no se puede hacer de la vista gorda. Tiene que visibilizar esa realidad y corregirla mediante la compensación económica. Vamos al punto 3. Perspectiva de género aplicada. El mandato judicial. Entender esto nos lleva directo a la regla de oro que tienen las autoridades cuando valoran pruebas en los juzgados familiares. El mandato es súper claro, y me permito citar. Omitir el análisis de la estructura económica real impide aplicar adecuadamente la perspectiva de género y vulnera los derechos a la igualdad. Basados en los artículos 1 y 4 de la Constitución, los jueces tienen prohibido comprarse el cuento de que las pruebas son neutrales. Tienen que rascarle, tienen que mirar debajo de la fachada corporativa para ver quién realmente tenía el poder económico. Saltarse este paso no es un detallito técnico, es una violación frontal a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. Juzgar sin estos lentes, literalmente, es perpetuar la ceguera institucional. Sección 4. Parámetros de cuantificación. Entremos a la metodología de la tesis 203-2154. Porque, a ver, si ya decidimos que la compensación procede, ¿cómo demonios se calcula para no volver a caer en la burla de ese 8%? Bueno, pues el juez tiene que usar elementos mínimos y exhaustivos. Sabemos que el artículo 267, fracción sexta del Código Civil, te da un tope del 50%, pero para llegar a una cifra justa hay que armar el rompecabezas completo.
Tienen que medir el nivel socioeconómico, qué tipo de tareas domésticas se hacían, el tiempo exacto dedicado a los cuidados, cuánto duró el matrimonio, y ojo con la doble jornada, cuando el trabajo remunerado se sumaba al trabajo del hogar, que es extenuante. También deben revisar cómo se afectó el proyecto de vida de la persona, compararlo con los bienes que hizo la contraparte, las prestaciones y todas las variables de asimetría de poder. Solo sumando todo esto se puede dar un monto que realmente repare el daño y deje de ser algo meramente simbólico. Llegamos a la sección 5. Motivación y derechos humanos. El impacto constitucional. Es importantísimo entender por qué no seguir esta metodología no es solo un tropiezo procesal, sino un golpe directo a los derechos fundamentales. Poner un porcentaje compensatorio a ojo de buen cubero, sin explicar la metodología, choca de frente con nuestra Constitución. Por un lado, rompes con los artículos 14 y 16 porque tu resolución no tiene ni pies ni cabeza, carece de motivación. Y por otro, al ignorar la estructura de poder y la perspectiva de género, le pasas por encima a los artículos 1 y 4. Básicamente, se traduce en negarle el acceso a la justicia a las personas, perpetuando la desigualdad y la discriminación en el lugar donde más protegidos deberíamos estar, el derecho familiar. Y así entramos a nuestra sección 6, una conclusión crítica sobre la justicia en el derecho familiar, para dimensionar lo que este precedente significa a futuro. Estos precedentes vinculantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son recomendaciones buena onda ni opciones a la carta para los jueces, son reglas obligatorias. Rastrear el poder económico real en un matrimonio, sacar a la luz la dependencia encubierta y aplicar metodologías rigurosas son pasos innegociables. Hoy por hoy, es la única ruta legal y constitucional para desmantelar de verdad esa violencia económica estructural que hemos normalizado por años en los tribunales. Lo cual nos deja con una pregunta bastante provocadora sobre la mesa. ¿Acaso la igualdad formal en el derecho familiar solo sirve para enmascarar la violencia económica si no nos ponemos los lentes de la perspectiva de género? Este caso nos demuestra sin lugar a dudas que el papelito habla no aplica cuando hablamos de quién tiene verdaderamente el poder en un hogar. Quedarnos en la superficie de la igualdad formal es volvernos cómplices de la desigualdad material. Es una reflexión que cualquier jurista o persona interesada en la justicia debe tener muy presente. Ha sido un gusto enorme desglosar este análisis hoy, dejando más que claro que la perspectiva de género es la verdadera llave maestra para la equidad. Hasta la próxima.